Gracias. Y ahora pasamos entonces a, a los alegatos del reclamante don Gonzalo Lavaca Astorga, que se ha anotado el abogado don Paulo Pérez Villablanca por 30 minutos. Así que, don Paulo, tiene usted la palabra. Está con el micrófono apagado. Ahora sí. Ahí sí. Gracias, buenas tardes a los presentes. Con la venia de Vuestra Señoría Ilustrísima, vengo en alegar en representación de Gonzalo Lavaca Astorga, quien dedujo reclamación en contra de la resolución exenta del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, resolución que es de fecha 19 de junio del año 2020, ¿no? Y lo hizo en su calidad de secretario del Comité de Ministros. Dicha resolución ejecuta el acuerdo número 2/2020, adoptado por el Comité de Ministros, en sesión ordinaria del 18 de noviembre del año 2019. Y dicha resolución, ¿verdad?, rechazó los reclamos deducidos, ¿no?, por varias personas respecto de falta de la debida consideración de observaciones formuladas a la resolución de calificación ambiental, ¿verdad?, número 39. Entonces, este reclamo se funda, ¿no?, en, a nuestro juicio, el incumplimiento de lo dispuesto en la ley medioambiental, que establece que la autoridad tiene que considerar debidamente las observaciones que hacen los ciudadanos en el proceso de participación respectivo. Como antecedentes previos, señor Ilustrísima, hay que decir que estas observaciones se realizan respecto de un proyecto, ¿no? El proyecto T2, que ha presentado la empresa portuaria de Valparaíso, lo presentó en el año 2014 a evaluación ambiental, y esto es un proyecto que consiste entonces en, digamos, una instalación de un nuevo terminal, ¿no?, de carga y descarga de contenedores, ¿no? Es un proyecto que hay que señalar, ¿no? Ha sido un proyecto muy polémico desde su instalación en Valparaíso. Han sido muchos los ciudadanos que han expresado su objeción a este proyecto, que en términos generales implica 12 hectáreas de una instalación prácticamente industrial portuaria, 800 metros de largo, grúas de 100 metros de altura, una muralla que se va a producir producto de la instalación de contenedores de alrededor de 16 metros, todo ello además instalado en la zona de amortiguación, en la zona histórica del Paraíso, que es además zona protegida, ¿no? Es patrimonio de la humanidad, ¿no? Es patrimonio protegido. Entonces, bueno, este proyecto se suma a otro proyecto que también impulsó la empresa portuaria, que también fue muy discutido para el Paraíso, que fue el llamado Mall Barón. Proyecto que al final, en definitiva, también fue desechado. La Corte Suprema también determinó en esa circunstancia, en ese caso, que este proyecto también era ilegal. Y lo mismo estimamos nosotros que se produce respecto, ¿no?, de este proyecto T2, de este proyecto, ¿no?, de extensión portuaria que pretende realizar la empresa portuaria. Proyecto que en su origen, ¿no?, fue muy mal formulado, proyecto que estaba lleno, plagado de errores respecto de la identificación de los efectos, ¿no?, respecto de este proyecto en materia ambiental, y además con compensaciones completamente insuficientes, que hicieron necesario incluso, ¿no?, 2 modificaciones al proyecto, ¿no?, que implicaron abrir 2 veces, ¿no?, el proceso de participación ciudadana, y que en definitiva entonces fue validado, ¿no?, por la autoridad a través de la RCA número 39. Quiero señalar que, bueno, respecto de la resolución que se impugna, ¿no?, por mi representado, cabe señalar que respecto a las observaciones que se formularon por distintas personas, ¿no?, las agruparon, ¿no?, dependiendo del tipo de afectación. El Comité de Ministros las agrupó
en base, digamos, a el tipo de impacto que se refería a la observación. Esto lo aclaro, digamos, para entender después las observaciones que hace mi representado. Entonces, algunas de ellas se refieren a afectación de la salud de la población. Otras, efectos adversos sobre recursos naturales renovables. Otras, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos. Otras, localización del proyecto próximo a recursos o áreas protegidas. Otras observaciones relativas a valor paisajístico y turístico de la zona, y además considerando, esto es importante, idoneidad de las medidas de mitigación y compensación. Eso va a ser relevante más adelante, según explicaré. Y otros, digamos, otras observaciones dicen relación con la afectación del patrimonio cultural e idoneidad de medidas por impactos. Otras observaciones dicen relación con riesgos por posible tsunami, y otras dicen relación con fraccionamiento del proyecto, ¿no? Ahora bien, en definitiva, el Consejo de Ministros rechazó prácticamente todas las observaciones que se hicieron, salvo una. Una de carácter patrimonial relativa al paisaje, que presentaron algunos ciudadanos, entre ellos mi representado, que fue acogida en los siguientes términos. Bueno, cabe señalar que las compensaciones que en definitiva se incorporaron en la RCA son compensaciones completamente insuficientes de acuerdo, ¿no?, a los impactos que produce el proyecto, según voy a explicar más adelante. Bueno, y entre esas medidas, ¿no?, o compensaciones está el de mejoramiento de 2 miradores. ¿Y qué dijo el Consejo de Ministros? Bueno, vamos a acoger la reclamación por falta, digamos, de consideración de la observación, y simplemente vamos a agregar que a ese mejoramiento, este se realice por profesionales expertos en patrimonio ambiental, cultural. Eso fue todo lo que hizo el Consejo de Ministros respecto de las observaciones que fueron planteadas, ¿no?, que fueron reclamadas, como no consideradas en la RCA. En definitiva, bueno, las observaciones que planteó mi representado, don Gonzalo Ilavaca, podemos distinguirlas en las siguientes materias. Hay unas que dicen relación con el patrimonio cultural. Se refieren a el daño, ¿no?, que esta obra producirá, si es que se llega a realizar, respecto del sitio UNESCO, el sitio protegido, de la zona típica de Valparaíso, el paisaje histórico, ¿no?, y otros activos de carácter patrimonial. Otras relativas al fraccionamiento del proyecto del T2, que ya han hecho referencia a los colegas. Otras relativas a salud y ruido. Otras relativas a arraigo, que tienen relación con las vistas, expulsión de los pescadores de la caleta sudamericana, ¿no?, riesgo de tsunami, y operatividad portuaria, o sea, acceso vial, aguas abrigadas, etcétera, etcétera. Al final son 27 observaciones formuladas por don Gonzalo Ilavaca. Señoría, yo solicité se me autorizara a exhibir un cuadro comparativo, y entiendo que se accedió a ello. Si usted me autoriza a proyectarlo brevemente. Proceda. Gracias, señor. Con la función compartir pantalla, pues puede ¿Sí? hacerlo. Sí, ahí sí. Entiendo que se pueden ver, ¿no? Ahí se ven, sí. Ya. Sí, señor Ilustrísima, muy breve, voy a ser muy breve porque aclaro que este cuadro está acompañado de un téngase presente que presentamos ayer, por lo tanto está a disposición de vuestras señorías y también de los colegas este cuadro, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden ver, primero hicimos una columna con la observación formulada en el PAC, ¿no? Después respuestas del CEA contenidas en la RCA, después la reclamación contra la RCA, y después la respuesta al Comité de Ministros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, la observación número 1 dice relación con el patrimonio cultural, ¿no? Mi representado solicitó a TCVAL indicar medidas de mitigación por daño patrimonial sobre el sitio UNESCO. La respuesta, por ejemplo, fue que en el estudio de impacto ambiental se indicaban medidas de mitigación.
¿no? La reclamación que hizo mi representado fue señalar que esas medidas eran insuficientes en consideración al estudio de impacto patrimonial, ¿no? Realizado, ¿no? Por proposición de UNESCO, ya me referiré a ese estudio, ¿no? Que es muy relevante para entender por qué estas, digamos, medidas de compensación son completamente insuficientes, ¿no? Entonces, a la luz o en razón de ese informe, ¿no? De ese estudio de impacto patrimonial, claramente estas medidas son insuficientes. Bueno, ¿qué contesta, ¿no? El Comité de Ministros? Bueno, dice, las medidas son idóneas, ¿no? Por lo tanto, rechaza, ¿no? La observación, aunque hace la nota o observa, ¿no? Que en cuanto a medidas de compensación, ¿verdad? Eh, validadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? Se aclara que el titular debe realizar diseño, plan maestro de espacios públicos, mejoramiento de relación urbana entre Tecebal y Avenida Errázuriz, construcción pasarela de Edwards, restauración ascensor lecheros, mejoramiento construcción de 2 miradores, y un plan, y elaboración de un plan de protección patrimonial contra incendios, ¿no? Esas son, en definitiva, señoría, las medidas, ¿no? De compensación que están aprobadas en la RCA. Y aquí voy explicando, resumiendo, ¿no? Otras observaciones que también, ahí entre paréntesis dicen, relacionadas a patrimonio cultural. La verdad es que el desarrollo es la misma, ¿no? Se dice que esto está resuelto en la RCA, mi representado insiste que la respuesta no es satisfactoria, y el Consejo de Ministros señala que las medidas son idóneas, ¿no? Ese esquema se repite en todas las observaciones que así me ha representado respecto del tema patrimonial y respecto de la insuficiencia de las medidas paliativas, ¿no? Sigo avanzando, hay otras observaciones, por ejemplo, respecto del fraccionamiento del proyecto, ¿no? La respuesta en la RCA es que se considera no pertinente, ya que se niega que haya fraccionamiento. Mi representado insiste. El Consejo de Ministros señala la rechaza o la desecha porque estima que no hay fraccionamiento. Cuestión que nosotros, digamos, también ponemos en entredicho, como lo han señalado además los colegas que me han antecedido. Hay otras observaciones que es en relación, por ejemplo, con salud y ruido, ¿no? En que el Consejo de Ministros también señala que hay medidas que se han tomado que son pertinentes, ¿no? Que son suficientes, por lo tanto rechaza la observación. Cuestión que nosotros también, en nuestro reclamo, también argumentamos que no es así, ¿no? Riesgo de tsunami, por ejemplo, también el mismo esquema, ¿no? El Consejo de Ministros, el Comité de Ministros señala que hay antecedentes suficientes para desechar, digamos, esta observación. Aquí, fíjese, señora ilustrísima, que hago ver que, por ejemplo, hay observaciones que dicen relación con la operatividad portuaria, que tienen que ver, por ejemplo, con la congestión vehicular, y que, bueno, se responde a la RCA que hay un estudio de impacto vial. Mi representado insiste en la observación porque considera que la respuesta no es adecuada, pero aquí notamos que en el acuerdo del Comité de Ministros no hay pronunciamiento. No hay pronunciamiento. Entonces, en cada una de las observaciones que son relacionadas con el mismo tema, el Comité de Ministros no se pronuncia. La 16, 17, 18, ¿verdad? No hay pronunciamiento. La observación 20, no hay pronunciamiento. ¿Ya? Sigo adelante. Después hay observaciones relativas a fraccionamiento del proyecto, ¿no? Que el Consejo de Ministros estima no factibles, no las rechaza. Sigo adelante. Observaciones relativas a arraigo, ¿no? También son rechazadas, ¿no? Se consideran impertinentes. Y aquí hay otras de patrimonio cultural, arraigo, ¿no? Donde también se señala que las medidas son suficientes, son paliativas, y que salvo, ¿no? la modificación que hacen los ministros en su resolución, salvo la que ya señalé, ¿verdad? Se rechazan todas las observaciones. Y más o menos sigue la línea, ¿no?
Eso, señoría, voy a desanclar el documento para seguir con mi alegato, ¿no? Bueno, este cuadro entonces permite entender, ¿no?, de alguna manera cómo las observaciones de mi representado no fueron suficientemente respondidas, ¿no?, o derechamente no fueron respondidas. Siguiendo con mi alegato, señor Ilustrísima, me voy a referir dentro de los distintos tipos de observaciones que se plantearon. Voy a centrar mi alegato en lo que es el patrimonio cultural. Los colegas que me antecedieron ya explicaron suficientemente bien, ¿no?, las observaciones, ¿no?, o las objeciones que se hacen respecto de los otros temas que nosotros hemos planteado, digamos, como observaciones. Primera cosa que debo señalar respecto del patrimonio cultural es que nuestra actual legislación, ¿no?, le da una gran importancia, ¿no?, a este concepto. Se dice que es un bien público, que constituye un espacio de reflexión, reconocimiento, construcción y reconstrucción de las identidades y de la entidad nacional, ¿no?, según establece la ley que crea el Ministerio de las Culturas. También el concepto de memoria histórica es un concepto hoy día muy relevante, es pieza fundamental de la cultura, señala, ¿no?, la ley 21.045. Tanto el patrimonio cultural como la memoria histórica de Valparaíso, señor Ilustrísima, pueden resultar irremediablemente dañados si se realiza este proyecto, el proyecto del T2. Especial importancia tiene, ¿no?, el hecho de que esta obra se pretenda realizar justo donde se ubica la parte histórica del Valparaíso, que hoy día tiene protección UNESCO, ¿no?, que además es, para efectos legales, monumento además nacional, ¿no?, por tener esta declaración de protección patrimonial, sitio de patrimonio mundial. Como ha señalado el Consejo de Monumentos Nacionales, esta declaración, ¿no?, esta protección que da UNESCO, ¿no?, se debe a la particularidad de Valparaíso, ¿no?, a sus cerros, a su arquitectura, ¿no?, a su puerto, a la relación de la ciudad con el puerto, a sus vistas, ¿no?, a ese concepto que nosotros llamamos anfiteatro natural, ¿no? Bueno, todos estos activos patrimoniales, ¿no?, justificaron que Valparaíso fuese declarado entonces Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un proyecto, ¿no?, que es un megaproyecto, que comprende, como ya señalé, 12 hectáreas cerradas de área industrial, con grúas de 100 metros de altura, ¿no?, con un proyecto que se extiende por 800 metros, ¿no?, que va a implicar un tráfico de decenas de camiones y de vehículos, ¿no?, que va a alejar a la ciudad del mar, claramente, ¿no?, que va a producir una muralla entre la ciudad y el mar, producto, ¿no?, del apilamiento de contenedores que este proyecto contiene. Ahora, señoría ilustrísima, los daños que va a producir este proyecto son permanentes e irreversibles y no mitigables. Y esto no lo dice mi representado. Esto lo dice, señoría ilustrísima, el estudio de impacto ambiental que fue realizado justamente, ¿no?, producto de los numerosos reclamos de ciudadanos, ¿no?, que reclamaron en contra de este proyecto. Lo que implicó que UNESCO, ¿no?, exigiera al gobierno de Chile, al Estado de Chile, a realizar este estudio de impacto patrimonial. Y fíjese, este estudio, ¿no?, que además yo acompañé una copia, ¿no?, el día de ayer, este estudio es bastante claro. Este estudio fue además realizado, ¿no?, con la participación de numerosas personas, de numerosos vecinos, de numerosos ciudadanos que aportaron su testimonio, ¿no? Y al final este informe determina justamente esto que he señalado, que esta obra de efectuarse va a generar un impacto alto
permanente e irreversible y no posible de mitigar. Página 5 del informe. Identificó 15 impactos negativos, ¿no? Todos, ¿no?, de altísima efectividad, por decirlo así, ¿no? Si se me permite, señoría, leer un pequeño párrafo del informe. O sea, Gracias, señoría. Dice lo siguiente. Dicho impacto se traducirá en que se producirá la alteración de las relaciones visuales, incidiendo en el carácter de anfiteatro con vista al mar. Se acentuará el rompimiento de la relación histórica de la ciudad y su trazado con el borde costero. Se acentuará la alteración de los espacios públicos y los espacios intermedios mediante la eliminación de vistas, lo que generará una pérdida de los valores del sitio. Se producirá la generación de barreras infranqueables y de gran altura en las áreas cercanas al borde costero. Las fiestas y celebraciones en el espacio público se verán afectadas. El nexo de los habitantes con el mar se perderá parcialmente. La degradación de los sectores cercanos al puerto será un generador potencial de abandonos y cambios de uso de edificaciones de gran importancia que al convertirse en zonas subutilizadas se generará inseguridad. Los ascensores perderán parcialmente su cualidad de miradores dinámicos debido a la alteración e interferencia de las vistas del mar, y el paseo, mirador formal, en las cumbres perderá buena parte de encanto y atractivo tanto para el ciudadano como para el visitante. Estas observaciones que hace el informe, señoría, están contenidas en la página 61-63, ahí se detallan, ¿no?, estos impactos que va a tener este proyecto en caso de realizarse. Es interesante también hacer referencia a las conclusiones de dicho informe, porque ese informe da cuenta que el Estado de Chile presenta graves problemas en cuanto al manejo de su patrimonio arquitectónico y urbano. Hay una legislación que además aparece como obsoleta, dice el informe. Aquí además existen enormes vacíos de conocimiento, señala este informe, respecto del manejo de sitios protegidos, ¿no?, y desconocimiento de legislación al respecto, ¿no?, internacional, que en casos, digamos, en estos casos Chile está obligado. Y también da cuenta, ¿no?, del desconocimiento de la dejación que ha hecho el Estado de Chile respecto de la protección de esta zona protegida, que el informe señala que está prácticamente abandonada, ¿no? Hace alusión también a un plan de manejo que el gobierno de Chile ha prometido durante años, el cual no se ha terminado, ¿no?, respecto del sitio patrimonial. También este informe señala una cosa muy relevante. Dice que si bien es necesario la expansión portuaria, ello no puede ser a costa de sacrificar el mayor activo patrimonial que tiene Valparaíso, que es su relación ciudad-mar, ¿no?, y sus activos como el anfiteatro. Y incluso el informe señala que este proyecto, en definitiva, es completamente incompatible por su tamaño, por sus características, con lo que es la protección del sitio histórico de Valparaíso. Este informe además hace unas recomendaciones que también es interesante, ¿no?, analizar. Pide que se genere de manera urgente un plan de manejo de la zona protegida, que se genere un ente gestor para la protección de esta zona protegida, ¿no?, esta zona histórica, ¿no?, que está completamente abandonada. Y también una cosa muy importante, ¿no?, que da cuenta que las compensaciones que se pretendían efectuar eran completamente insuficientes. ¿Y por qué esto? Porque está la entidad del impacto, ¿no?, o del eventual daño, que cualquier compensación tiene que estar a la altura de ese daño. Y claramente las compensaciones que se ofrecieron por parte de TCVAL respecto de esta obra son claramente insuficientes, ¿no? Son verdaderas obras civiles, como dijo un colega que me antecedió. Están por lejos de constituir una verdadera compensación.
También es importante señalar que de persistir el Estado de Chile y en la realización de esta obra, el Estado va a vulnerar una serie de obligaciones que tiene en virtud de diversas normas de derecho interno, como también de derecho internacional. En primer lugar, hay que recordar que nuestra Constitución política, señora Ilustrísima, en el artículo 19, número 10 de la Constitución, establece el deber del Estado de proteger el patrimonio cultural de la nación. La ley 19.300, la ley de medio ambiente, ¿no?, que establece en el artículo 29 el derecho de toda persona, ¿no?, de hacer observaciones, ¿no?, y que éstas se consideren por la autoridad a los proyectos que están siendo evaluados ambientalmente. Es más, el Decreto Supremo número 40, que aprueba el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, incluso consagra el derecho a obtener respuesta fundada, cosa que en este caso estimamos, ¿no?, que la autoridad no está cumpliendo, ¿no? No ha cumplido respecto de las observaciones que ha hecho mi representado. También es importante tener presente la ley, la reciente ley, la 21.045, que creó el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, porque ahí también se establece que el Estado tiene el deber de salvaguardar el patrimonio cultural. También hay que citar la ley 17.288, la ley de monumentos nacionales. Hay que recordar que por ser zona protegida, ¿no?, patrimonio protegido, tiene la categoría esta zona histórica de monumento nacional. Y también hay que tener presente la ley 19.542 de 1997, que moderniza el sector portuario estatal y establece una obligación para el Ministerio de Transporte y señala que éste tiene que procurar un desarrollo armónico entre los puertos y la ciudad. Deber que también está siendo incumplido por el Estado de Chile al insistir en este proyecto. Hay también derecho internacional, normas de derecho internacional, que también está vulnerando el Estado de Chile al persistir en este proyecto. Por de pronto hay que señalar, ¿no?, a la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, firmado en París el año 1972, y que establece que los Estados parte, Chile es Estado parte, hay un decreto supremo que aprobó ese tratado, ¿no?, el decreto supremo 259 del año 1980, que establece la obligación de los Estados de preservar su patrimonio cultural y de agotar todos los recursos, dice este tratado, artículo 4, todos los recursos a su alcance para proteger su patrimonio cultural. También es importante hacer mención de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que también está aprobado por decreto supremo, el decreto supremo número 11 del año 2009, el cual también establece la obligación de los Estados parte, Chile es Estado parte, ¿no?, de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Y hay otros documentos también muy relevantes que deben ser considerados a la hora de evaluar la procedencia de este proyecto, desde el punto de vista ambiental. Está la Carta de Burra, Australia, ¿no?, firmada el año 81, que es una carta que es una guía para la conservación del patrimonio cultural. Está también la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, ¿no?, que también habla de que los espacios y bienes públicos tienen que ser priorizados para el interés social, cultural y ambiental. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas también es relevante, ¿no?, porque en este caso se fijaron 17 objetivos de desarrollo sostenible, y uno de ellos tiene que ver justamente con asegurar que las ciudades sean inclusivas, sean seguras, sean resilientes y sean sostenibles. Y por último también, en esta materia, no puedo dejar de mencionar que hoy día existe el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad hoy día se concibe como un derecho humano. Es un derecho de tercera generación. Es un derecho que hoy día, ¿no?, a partir de la definición que hizo Lefebvre por allá hace más de 50 años, ¿no?, de lo que es el derecho a la ciudad, como el derecho de los ciudadanos urbanos, ¿no?, a construir, decidir y crear la ciudad, es un derecho que cada vez está siendo más reconocido a nivel internacional, ¿no? Por Un ejemplo, la poquito, Carta para Mundial.
Le queda un minuto para que vaya cerrando. Por favor. Para ir terminando, señoría, ilustrísima, las compensaciones que este proyecto formula son completamente insuficientes. Por ejemplo, por decir, se habla, ¿no?, de un aporte económico de $220.000. Señoría, eso representa el 0.5% de la inversión del proyecto. No es nada. Luego se habla de mejoramiento de 2 miradores y la reparación del ascensor lechero. Esas obras están lejos de la zona protegida, no tienen nada que ver con la zona protegida. Luego se habla de un programa de protección contra incendios. ¿Qué valoración tiene eso? ¿Qué importancia puede tener ese plan con respecto al daño que se va a producir? O una pasarela que se promete, ¿no? ¿Cómo va a resolver el tema de la desconexión completa entre la ciudad y el mar, producto de esta obra? En definitiva, señoría ilustrísima, para terminar esta parte, estima, ¿no? Ya creo que se ha demostrado suficientemente que las observaciones que se formularon no fueron debidamente respondidas, y por lo tanto, lo que debe proceder a juicio de esta parte es que se deje sin efecto, entonces, la resolución, ¿no?, exenta, que rechazó estas observaciones, que se deje sin efecto la resolución de calificación ambiental, dado que no se ha cumplido con lo que establece la ley. He terminado, su señoría. Bien, muchas gracias.